Bueno, buenos días, ¿cómo están? Fíjense algo. Nosotros hoy vamos a hablar sobre la diferencia y la conexión que existe entre el método inductivo y el método deductivo. Bien, si nosotros observamos el siguiente gráfico y iniciamos con el método deductivo aplicado en el sistema educativo o en una estrategia didáctica va desde la idea abstracta hacia la experiencia. Y si hablamos del método inductivo, va desde la experiencia hacia la idea abstracta. ¿A qué me refiero cuando hablo de idea abstracta? Y ustedes se los preguntarán. Bueno, me refiero a los conceptos, a la teoría. ¿Y, y a qué me refiero cuando hablo de la experiencia? Ustedes también tendrán esa duda. La experiencia significa el pensamiento y la vivencia y la percepción o la opinión del sujeto. Entonces, si nosotros iniciamos una clase o hacemos una clase partiendo desde el método inductivo, ¿qué hacemos? Partimos de la experiencia del estudiante y poco a poco vamos encaminando esa experiencia, eso empírico, ese conocimiento previo que tiene o que posee el estudiante, lo llevamos poco a poco aplicando técnicas, obviamente, y medios instruccionales, lo llevamos hacia la formación del concepto o hacia la contractación, pues, realmente, de lo que el estudiante sabe con lo que representa la teoría en clase. Este punto de comparación el estudiante lo ejecuta constantemente en el salón de clase. Parte de su experiencia, la contrasta, la compara con la idea abstracta, en este caso con la teoría, y forma el concepto. Bien, también nosotros podemos comenzar una clase hablando de la idea abstracta, qué significa esto. El profesor inicia su clase hablando de los conceptos, definiendo conceptos, dando las características esenciales del concepto, y poco a poco va llevando al estudiante hacia el eslabón de la experiencia. Bien, o hacia que el estudiante comience a hablar sobre la experiencia. Cuando se logra este complemento de uno con otro, entonces sí se contrasta, se conforma el concepto. Voy a dar un punto más claro. Atención con esto. El docente inicia su clase con el método inductivo. ¿Cómo hace entonces? Para iniciar el método inductivo, él puede generar o aplicar la técnica de la pregunta. ¿Qué hace? Pregunta, ¿qué saben ustedes sobre esto? ¿Qué saben ustedes, por ejemplo, sobre las plantas? Suponiendo que ese sea el contenido a tocar. El estudiante, cada uno de ellos, tiene una percepción, una concepción o una opinión sobre las plantas. Un estudiante que solamente, o un chico, pues un niño, que solamente tenga plantas dentro de su apartamento de plástico, entonces tendrá una concepción de que las plantas tienen un olor específico, tienen una vistosidad. O supongamos que el estudiante, dentro de ese mismo salón hay un estudiante que vive en el Ávila, en Galipán. Entonces las características esenciales que producto de su experiencia y de su contacto con el medio sociocultural o en el contexto donde él vive, oye, será bastante amplia en comparación al estudiante o al chico que vive en el apartamento y que solamente tiene plantas de plástico dentro de la casa. Tiene mucho más contacto, tiene más experiencia, las características esenciales que él ha visto de las plantas ha sido mucho más amplia en el caso del chico que vive en el Ávila, y por eso entonces la definición del concepto de planta que tienen en su cabeza es mucho más extensa, tiene mucho más redes. Bien, a diferencia del chico que está, pero ambas son válidas, eso sí hay que aclararlo. Ambas concepciones, opiniones, percepciones, que eso lo agrupamos como experiencia para este caso, son muy válidas. ¿Qué hace entonces el profesor? Tiene que, a partir de esa experiencia, y que toda experiencia es válida, congruente, coherente, él va aplicando de esa técnica de la pregunta, pasa entonces
a la demostración de un video, por ejemplo, donde se explica que es una planta. ¿Qué hace el estudiante? Automáticamente parte de su experiencia lo contrasta con, o lo compara en este caso, con el video que representa la idea abstracta, en este caso la teoría, y entonces significativamente reordena otra vez y llega al punto de inicio, que es la experiencia. Y esa experiencia se supone que puede ser modificada, puede ser ampliada, puede ser, si quiere, hasta el estudiante, quizás el que vive en el Ávila, sigue con su misma concepción, respaldada obviamente porque vino a clase y el profesor mostró una teoría que le da ese apoyo a ese estudiante y confirma que lo que él sabe de las plantas está bien encaminado. En cambio, el estudiante que observa el video bajo la orientación del docente y sus explicaciones, basándose que el video y la información que está en el video más la explicación del docente representa la teoría, entonces el estudiante ampliará seguramente o modificará ese concepto que él tiene de planta. Lo mejorará quizás, ¿no? Si él quiere, si, él si es pertinente y significativa la información dada en clase, y entonces su concepto, específicamente sus características esenciales, será más amplio y mejor, pues. Entonces, cómo entonces a través de un pregunteo se evocan las experiencias y las concepciones previas del estudiante, se muestra un video, se puede utilizar también un libro, se puede basar solamente en la explicación del docente, porque el docente en clase representa, cuando él lo desea, la teoría. Bien, ¿cómo yo hago entonces una clase también que comience con el método deductivo? Simplemente el docente comienza a través de la técnica de la exposición, por ejemplo, a explicar, apoyado en una presentación en PowerPoint, qué es las plantas, sus características esenciales. Bien, una vez que culmine la exposición, el docente pasa a un pregunteo, puede a dar la palabra al estudiante, y automáticamente cuando se le da la opinión al estudiante, le da la palabra al estudiante, en la clase pasa a la experiencia. ¿Qué te pareció a ti la clase, la exposición que acabo de dar? Bien, y hablamos entonces que del método deductivo pasamos al método inductivo, y así sucesivamente. ¿Por qué se presenta el método inductivo en clase para diseñar una clase, ¿no? O en específicamente en la secuencia didáctica, porque realmente lo que estamos hablando es cómo diseñaríamos una secuencia didáctica. Entonces el profesor, pues experto en esto, él escoge. Es invariable, pues, o sea, no tiene mayor diferencia si comenzar con la clase de método inductivo o método deductivo. Lo que sí es importante es que no podemos centrarnos solamente en un método. Si no centrar, cuando hablo de centrarse, significa que una clase totalmente deductiva hoy en día, en el siglo XXI, no tiene sentido. ¿Bien? Pero una clase totalmente inductiva tampoco, porque siempre debe haber la figura y que la idea abstracta sea comparada con la experiencia, o que la experiencia sea comparada con la idea abstracta. ¿Bien? ¿Para qué? Para que se conforme el concepto. La vida humana o el pensamiento humano se conforma de esa manera, de la experiencia a la idea abstracta, o de la idea abstracta a la experiencia. Bien, y eso se llama formación de conceptos, porque la formación de conceptos, en el sentido amplio de la palabra, en esencia es lo que el estudiante o el sistema escolar gira en función de la formación de conceptos. Los conceptos obviamente validados por una sociedad o buscados por un sistema económico o un sistema por completo de un estado, pues. Bien, la secuencia didáctica, entonces su fin esencial de la secuencia didáctica es formar conceptos. Bien, esta rueda se llama la rueda de Kolb realmente, y es muy útil para comprender esto. ¿Cómo yo hago entonces que se genere el método inductivo, el método deductivo? A través de las técnicas, recordando que las técnicas generan actividad. Puede ser una actividad que evoque la experiencia o una actividad que evoque los conceptos ya previstos. Bien, todo es práctica y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.